Sí, ya. Esta es la más, esta debe haber sido antes porque está muy pesada, pero quédense porque me trasnoché ayer. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Siempre tenemos que utilizar la técnica que más tiempo lleve y más evidencia tenga. La radioterapia en próstata tiene más evidencia que la prostatectomía y la radioterapia fue antes que la prostatectomía. La primero fue la braquiterapia en 1915 y se usó hasta 1930 y después apareció la prostatectomía. Solo para decir una cosa del PET, tiene 100 veces más estudios que la gammagrafía y la resonancia multiparamétrica, la resonancia de cuerpo completo. Y esta diapositiva la quiero mostrar durante toda la charla. La IMRT nosotros la implementamos sin ningún randomized clinical trial. El tren del PET ya se fue. El que se quiera quedar esperándolo lo dejó. El PET ya vino, ya se quedó y puede que hayan escépticos, como decía el doctor Berlin, pero el PET ya es un hecho y ya no vamos a esperar más evidencia. Que oligometástasis son metástasis que puedan ser tratadas de manera ablativa, no tanto el número, sino que pueda ser tratada de manera ablativa. Eso lo dijeron en el 2020 en el APCC en Suiza. Voy a poner un ejemplo, si se llama Alejandro. Si Alejandro fuera diagnosticado en el 2010 de cáncer de próstata, él tenía un cáncer de alto riesgo, se le hacía una gammagrafía y un TAC y fueron negativas. Pero si Alejandro fuera diagnosticado en el 2021 y le hacía la gammagrafía del TAC, fueron negativas, y le hacía un PET y le salieron 5 lesiones óseas. Entonces Alejandro en el 2021 tal vez iba a antiandrógenos más antiandrógenos de segunda generación o a quimio más ADT. Entonces le hubiera ido mejor a Alejandro que lo diagnosticara en el 2010 que en el 2021. ¿Por qué? Existe evidencia aleatorizada de estos dos estudios gigantescos con muchos pacientes, fase 3, en los cuales se aleatorizó a bloqueo hormonal versus bloqueo hormonal más radio. Y el hacerle radio aumentó la supervivencia global. Entonces el hecho de que haya llegado el PET, no podemos abandonar toda la evidencia que tenemos. Y en estos pacientes, que eran de alto riesgo, muchos tendrían PET positivos. Entonces el hacer el control local aumenta la supervivencia global. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos estar haciendo un undertreatment, ¿sí? A este paciente puede existir gente que no le hiciera control local y tenemos evidencia aleatorizada que dice que tocaba hacerle un control local. Esta pregunta se hizo en el ASCO GU y le dijeron, bueno, si usted tiene metástasis en el PET y por convencional era negativo, ¿usted qué haría? Y el 90% dijo que le haría radioterapia más ADT, más lo intensifican con abiraterona. Esta pregunta que la hicieron en el consenso de este año de expertos, que también me parece interesante porque la vemos mucho, es, bueno, usted tiene metástasis y tiene ganglios, ¿usted qué haría? ¿Sí? Por convencionales no tiene y por el PET tiene ganglios, y la mayoría de gente escogió la opción 2, en cual escogen fraccionamientos curativos. Es decir, la gente está de acuerdo que usted haga un control local curativo cuando usted tiene imágenes convencionales y un PET positivo. Ahora, ese es el otro escenario, que usted tenga por convencionales imágenes de baja carga, ¿sí? Y el PET le muestre de alta carga. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Usted, gracias al STAMPEDE, usted debe hacer control primario porque el STAMPEDE era con gammagrafía. Entonces, o usted le toma una gammagrafía o lo trata, ¿sí? Y esto ya está actualizado y las curvas siguen separándose, entonces aumenta la supervivencia global en pacientes de baja carga hacer control primario. Entonces, la discusión que siempre tenemos con los urólogos es, pero pues si ya es metastásico yo le doy bloqueo. Es que esto tiene que pensarse como un medicamento que no compite contra el bloqueo, sino es otro mecanismo de acción por el cual yo le estoy dando supervivencia global al paciente. Incluso
los antiandrógenos son radiosensibilizadores. Y recordar que la radioterapia es barata frente a unos medicamentos que pueden costar 10 millones de pesos mes y no se sabe hasta cuándo tienen que tomarlos. Y además hace que haya un control del primario y los pacientes que, no sé si les ha llegado alguna vez un paciente que solo lo hayan bloqueado muchísimo tiempo y no tiene control del primario, es un desastre la sintomatología que ocasiona el no tener un control del primario. Entonces venía la duda si son 5, si son 7. Entonces cogieron el volumen cuantitativo del PET y dijeron, bueno, hicieron la equivalencia y 40 mililitros de PET, más de 40 mililitros es alta carga y menos es baja carga. Entonces ya tenemos una equivalencia para saber si es alta carga o baja carga con el PET. Entonces, ahora lo más importante es el tiempo, si yo debuté con metástasis o a mí me operaron y después hace 10 años y yo hago una recaída y hago metástasis. Entonces, el que inicia o debuta se llama sincrónico y tiene peor pronóstico, y el que es metacrónico tiene un mejor pronóstico y pensamos que incluso es curable. ¿Qué evidencia hay de terapia dirigida a las metástasis en el sincrónico? Ya hay evidencia del primario, pero la evidencia aleatorizada para metástasis dirigida a la terapia dirigida a la metástasis es esta. O sea, nada, no hay evidencia. Pero, como les conté, nosotros implementamos la IMRT sin un RCT. Entonces, hay evidencia no aleatorizada y es probable que el Stampede nos va a responder esa pregunta, pero lo que tenemos que hacer es pensar con bases lógicas para saber por qué tendría razón el hacer terapia dirigida a las metástasis. Este es un estudio muy bonito, muy difícil de entender. Cogieron 10 pacientes, 50 tumores, los secuenciaron los 50 tumores, hicieron una jerarquía subclonal. El caso es que sabían qué metástasis era hija de quién. Esa es la conclusión. Entonces, supieron que hacía metástasis del primario, pero también había una diseminación metástasis-metástasis. Entonces, es lógico pensar que si yo elimino una metástasis, pues voy a disminuir el riesgo de que haya una diseminación metástasis-metástasis. Los expertos, el 65% vota a favor de la terapia dirigida a las metástasis sin tener evidencia. Y si tengo ganglios retroperitoneales, como les contaba, también están al favor. ¿Qué sucede y por qué va a ser superior a la cirugía? Porque la radiocirugía o la radioterapia crea, y acá no lo demostró este estudio, como que sensibiliza los antígenos tumorales y hace que vengan más linfocitos T antitumorales. Y eso no lo crea la cirugía. Y ya hablando del metacrónico, es decir, un paciente que se operó o se trató hace 10 años y viene y recae de manera oligometastásica, sí hay evidencia, aunque no es tan fuerte, los estudios son muy interesantes y nos han puesto a pensar en que puede ser una solución y que incluso puede ser curable un paciente con una enfermedad oligometastásica metacrónica. Entonces, el ORIOL, que es un estudio pequeño, sin embargo, hicieron observación versus darle radiocirugía, y es mejor darle radiocirugía, y aumentaba la PFS. Que también ellos en ese estudio miraron a los pacientes, también les hicieron PET, pero el radioterapeuta no sabía, y después miraron, y los que coincidieron que hicieron una ablación de las imágenes convencionales y coincidieron con que hicieron toda la ablación en los del PET, vivieron más. Lo interesante es que entonces, si usted hace una consolidación total de todo lo que ve en el PET y hace una ablación, aumenta la supervivencia libre de progresión. Eso también es importante porque muchas veces la gente dice, sí, no sabemos si tratar la enfermedad o toda la enfermedad va a servir. Sí, aumenta la supervivencia libre de progresión, por lo menos en el estado metacrónico. Entonces, como les digo otra vez, toca pensarlo como un fármaco que aumenta la supervivencia libre de progresión, y el fármaco es la radioterapia. Entonces,
En el estado metacrónico, el 81% de los pacientes votó a favor de la terapia dirigida a las metástasis. Pero ahora tenemos que ir más allá, porque el desenlace del Oriol y de esos estudios era la supervivencia libre de hormona. Pero como la hormona también es un radiosensibilizador, entonces lo ideal sería hacer radiocirugía y por otro lado hacerle un bloqueo hormonal, pero por un tiempo finito. Este estudio es súper antiguo, lo hicieron como en 1990 y lo siguieron 15 años y hicieron a pacientes que habían sido operados o les habían hecho radioterapia y recayeron y les dieron bloqueo hormonal continuo versus bloqueo hormonal intermitente y dio la misma. Entonces, lo que quiere decir es que este tipo de pacientes tiene una supervivencia diferente. ¿Cómo se comportan los de baja carga o los metacrónicos? Entonces, eso nos llevó a pensar en que, oiga, yo puedo intensificar con bloqueo hormonal. Esto es un análisis, también miraron si se creía que si tenía mutaciones del gen de reparación del DNA, la radiocirugía no iba a servir, pero sí sirvió, incluso sirvió más en los que estaban mutados, pero a los 2 años hay una recaída, entonces por eso es que se ha pensado en añadirle terapia sistémica. Entonces, lo que pensamos y hacia donde vamos es hacer una terapia ablativa de todas las metástasis y durante 2 años hacer bloqueo hormonal de primera generación y de segunda generación y después quitar el bloqueo. Y esperar que el paciente siga con el PSA menos de 0.2 y que lo hayamos curado. Estos son todos los estudios aleatorizados que están rodando para demostrar esto. Y por último, quería hablar de la enfermedad micrometastásica. Y es lo siguiente, es la razón por la cual creo que el cáncer de próstata de alto riesgo va a ser de los radioterapeutas y no de los cirujanos, porque hay una enfermedad micrometastásica. Y como hay una enfermedad micrometastásica, como nos lo comprobó este estudio, que al meterle abiraterona fue positivo, es por la enfermedad micrometastásica. Y también el estudio en el que demostramos que hacerle radioterapia a la pelvis con PET negativo en alto riesgo aumenta la supervivencia también, quiere decir porque tratamos enfermedad micrometastásica que no vemos. ¿Qué es lo que sucede? El PET tiene una sensibilidad aceptable y una especificidad muy buena, pero no es perfecto y no ve, y me corrigen, no ve enfermedad menor de 3 milímetros o de 4 milímetros. Entonces, que el PET salga negativo no quiere decir que no haya enfermedad. Entonces, este estudio dio positivo precisamente porque al irradiar la pelvis, irradiamos la enfermedad subclínica y por eso dio positivo. Entonces siempre tenemos que pensar en la enfermedad subclínica. Este estudio sale el próximo año en febrero y me chismosearon que es positivo, es decir, añadirle a palutamida en el alto riesgo también aumenta la supervivencia. Este es el paciente que les mostré que era un Gleason 3+3 y después recayó en un ganglio. Al paciente le hicieron linfadenectomía de salvamento, 2 meses después recayó en el otro lado e incluso en el mismo lado. Entonces, la linfadenectomía de salvamento parece que no es tan buena como se pensaba, precisamente por lo que no está contemplando la enfermedad subclínica, mientras que nosotros sí la estamos contemplando, y aparte, como les decía, la radioterapia hace como un boost inmunológico. 2 de cada 3 pacientes recaen si usted le hace una linfadenectomía y 1/3 de los pacientes se murió a los 10 años. ¿Qué tenemos que hacer? Elective Node Radiotherapy, es decir, al principio intentábamos rescatarlo solo con radiocirugía, pero entonces no estábamos teniendo en cuenta la enfermedad subclínica. Entonces el PET me marcó acá, pero puede que aquí al lado hayan células. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, tratamos toda la pelvis y le hacemos un refuerzo a lo que marcó. También se está reevaluando si son N1 pacientes M1 pacientes que por la AJCC que estén por encima de la bifurcación, porque se comportan igual. La NCCN dice, si usted tiene un N1, que preferiblemente le dé radioterapia más bloqueo, pero dice que también le puede hacer
prostatectomía más linfadenectomía. Sin embargo, uno lee la letra pequeña y dice, pero bajo un estudio clínico. Entonces, no sé por qué está ahí si dice que lo tiene que hacer bajo un estudio clínico. ¿Qué creo que viene? Los paraórticos, porque si pensamos en la enfermedad subclínica, pues me tengo que ir a cubrir toda la enfermedad subclínica y con las nuevas tecnologías parece que no es tan tóxico como era antes. Entonces, ya se están tratando pacientes, se tratan todos los paraórticos y se le da un refuerzo a lo que me haya marcado positivo. Entonces, en conclusión, si yo tengo un paciente sincrónico de bajo volumen, le hago radioterapia al primario, más ADT, menos metástasis dirigida a la terapia dirigida a las metástasis. Si tengo un paciente metacrónico, le puedo hacer radiocirugía y le puedo hacer una intensificación con bloqueo de primera y segunda por un tiempo definido y después lo suspendo para ver si lo pude curar. Si por convencional tengo M0, pero por el PET tengo positivo, lo tengo que tratar como un alto riesgo curativo. Si tengo un bajo volumen por convencional y alto por PET, tengo que tratarlo como un bajo volumen. Y como les contaba, el muy alto riesgo lo intensificamos. ¿Qué creo? Esto es como ya un editorial. Yo pienso que se van a operar menos pacientes porque están mejores clasificados. Estamos viendo que casi todos los altos riesgo o muy alto riesgo que les pedimos un PET sale algo positivo. Y entonces ha aumentado la enfermedad N1 y M1 que tiene mejor evidencia con radioterapia. Además, se están dejando de operar los pacientes que no se tenían que operar, entonces vamos a tener menos persistencias tumorales y la adyuvancia va a bajar. Y ya para terminar, como ahora se dice que multidisciplinarios, la era de la multidisciplinaridad, los radioterapeutas o los oncólogos radioterápicos o como ustedes prefieran decirle, debemos estar en todas las discusiones, en todas las creaciones de los nuevos protocolos. ¿Por qué? Porque nos necesitan. La industria también nos necesita y porque somos la única arma terapéutica que estamos en localizado, localmente avanzado, recaída bioquímica, oligometastásico, polimetastásico, tanto sensible como resistente a la castración. Eso, gracias.